Y la parte de el curso, ¿no? Corresponde a la parte de diseño de proyectos, gestión, esto ya para la parte de implementación de proyectos, a los que desean gerentar o ser gerentes de proyectos, ya sea de inversión pública o privada, ¿no? En cualquiera de sus etapas. Vamos a estar observando parte del estudio técnico del proyecto de inversión. Para esto existen bastantes normativas y se van a ir al ámbito público, por ejemplo. Y en el ámbito público van a observar que hay plataformas que especifican los lineamientos que debemos llegar a cumplir para las mismas, ¿no? Plataformas como las que tienen normativa respecto a la parte de proyectos de inversión pública del Ministerio de Economía. Ahí está, ¿no? Tenemos el Sistema Nacional de Inversión Pública y todas las normativas referenciales a inversión pública por parte de la página del Ministerio de Economía y Finanzas oficial. De igual forma, acá se describe la parte de normas básicas que nosotros deberíamos saber si es que queremos entrar al área de inversión pública, ¿no? Podemos observar información que tenemos acá respecto al área de planificación, recursos humanos o el marco normativo que nos interesa saber qué normas deberíamos nosotros conocer para ser parte de proyectos de inversión pública, ¿no? Asimismo, las plataformas de control financiero que existen, normas básicas del sistema de contabilidad integrada o del Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces vamos a estar con la primera parte, ¿no? Para un proyecto hay que determinar su tamaño y eso tiene especial importancia, ¿no? El proyecto no puede ser demasiado grande o demasiado pequeño, ¿no? Para poder realizar un buen proyecto que va a ser un medio para conseguir un objetivo. Ese objetivo puede ser determinar, por ejemplo, de cubrir una demanda insatisfecha del mercado con el fin de conseguir ganancia a partir de ello. Y han existido varios tipos de proyectos, tanto público como privado, en estos últimos años en nuestro país, ¿no? Vamos a tener que estudiar muy bien nuestro entorno para ello, es decir, la situación actual en la que nos encontramos. Eso nos va a llegar a dar un soporte especial, tanto para la parte de operaciones como para la parte de proyectos, ¿no? Y a través de ellos nosotros vamos a llegar a generar un conjunto de entregables, se llaman así, a los documentos ya probados a diseño final que vamos a ir entregando en distintas fases del proyecto. Eso con el fin de obtener beneficios para nuestra organización y estos deben llegar a trazar obviamente de forma estratégica dichos objetivos, ¿no? Y eso nos va a dar una oportunidad para cumplir lo que nos estamos trazando con el proyecto. La determinación del tamaño puede ingresar, por ejemplo, un nivel de inversión, si es que tenemos un techo presupuestario, así se llama, ¿no? El techo presupuestario es la máxima cantidad de montos económicos que podríamos llegar a invertir para tener réditos económicos, ¿no? Y eso hay que tenerlo bien en claro. Ese techo presupuestario nos va a dar el límite máximo que podemos llegar a invertir, ya sea con financiamiento o sin financiamiento, ¿no? Si es que sobrepasamos ese techo, probablemente nos vayamos a endeudar y vayamos a tener complicaciones en el proyecto. Es muy importante saber el nivel de inversión. Cuando nos llaman para hacer consultorías de cualquier área, de cualquier tipo, una de las primeras preguntas que realizamos nosotros es cuánto de presupuesto llegan a tener ejecutable, más o menos un estimado, ¿no?
para poder determinar este tamaño de proyecto. Si me dicen, por ejemplo, tengo 20 millones de dólares para obtener, tranquilamente podríamos diseñar una planta mediana, ¿no? Hasta casi grande, dependiendo del nivel tecnológico del proceso. Si me dicen, tengo apenas 10.000 dólares para hacer un emprendimiento. Ah, ahí estamos hablando de una pequeña microempresa, ¿no? Microempresa que también podría llegar a funcionar. Hay que tener muy bien en claro este nivel de inversión para no tener pérdidas de tiempo, ¿no? Yo podría estar diseñando un proyecto tan grande que podría ser 5 estrellas, pero resulta que no hay presupuesto y todo eso se iría al tacho, ¿no? Tendría que empezar de cero para acomodarme a su presupuesto. Es por eso que va a ser una de las primeras preguntas a realizar. De igual forma, los costos que vamos a llegar a calcular, estos de los costos es muy importante tomar en cuenta, por ejemplo, costos imprevistos, ¿no? Esto de costos imprevistos muchas veces puede llegar a generar montos económicos grandes, ¿no? Esto de los imprevistos. Si, por ejemplo, me olvido de que mi planta va a funcionar con 1000 kVA, por ejemplo, de potencia eléctrica, ¿no? Pero me olvidé que para eso yo debo comprarme un transformador crítico, ¿no? Y el transformador tiene su monto económico elevado de igual forma. También para la parte de rentabilidad que podría generar, si el proyecto me va a generar una ganancia, por ejemplo, del 0,001% de inversión del proyecto anual, pues no valdría mucho la pena invertir en ese proyecto, ¿no? Tasas de banco están por encima del 1%, por ejemplo, de los montos. Entonces más me convendría introducir el monto al banco, ¿no? Y sin hacer nada estaría ganando el 1%, por ejemplo. Hay que evaluar muy bien ese posible porcentaje de ganancia. Ahora si me va a generar tasas del 10% hasta 15%, perfecto, ¿no? Es un proyecto muy, muy agradable. El nivel de operaciones respecto a la estimación de ingresos que podríamos llegar a generar previo estudio de mercado, también hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que distribuir todas estas tareas en distintas áreas específicas, especializadas, ¿no? Que van a ir realizando el estudio correspondiente. El área uno de estudio de mercado le daré, por ejemplo, a un experto industrial que vaya a generar el estudio y todo esto va a requerir algunos recursos y al mismo tiempo que va a requerir un director de esta área uno, ¿no? Para la parte de estudio de mercado. Asimismo, puedo llegar a generar un área 2, el área civil de estructuras, por ejemplo, la cual va a requerir otros montos económicos para su funcionamiento y va a estar a cargo tanto de un director que puede ser el uno o directamente depender también de otra dirección o dos, por ejemplo, para la parte de verificación de las tareas que vaya a realizar. Y de esa forma vamos a ir generando para el proyecto distintas áreas, direcciones y destinando siempre recursos económicos. Para la parte de estudio, todo es gasto, ¿no? Hay que hacer levantamientos topográficos, verificación de líneas eléctricas antes de implementar el proyecto. Factores que van a determinar el tamaño del proyecto, hay bastantes. Hay diferentes variables interrelacionadas, ¿no? Una, la demanda, por ejemplo. Si es que hay demanda de ese producto. Imagínense que yo voy a hacer una fábrica de cassettes.
Díganme si va a ser viable este proyecto. Los cassettes ya no se utilizan hoy en día, no más que para el área judicial, por ejemplo, por lo cual este tipo de productos ha tenido una baja crítica en los últimos años. Es así que esa demanda está yendo hacia abajo, ¿no? Pero imagínense que yo voy a fabricar en base a nanotecnología lo que son tarjetas, pero ya no en gigas, ¿no? Enteras, tarjetas micro SD que tenga capacidades enteras, ¿no? Que sean muy pequeñas, las cuales pueden llegar a transportar teras de información. Parece agradable ese proyecto, ¿no? Parece innovador, parece muy requerido. Ha llegado la era de la información donde es necesario tener instrumentos. Veremos si existe ese tipo de producto, ¿no? Creo que ya los hay. Nos ganaron, observen. Ya existen tarjetas SD, o sea, micro SD enteras, ¿no? Les comento que ya nos ganaron la idea, ya las hay en el mercado. Yo no me las imaginaba que ya existían, ¿no? Y hay tarjetas micro SD de 2 teras, por ejemplo. Nos ganaron el proyecto, ¿no? Les ya están llegando a vender este tipo de tarjetas. De, ojo, 2 teras, ¿no? Ojo, no estamos hablando de gigas ni otra unidad. Estamos hablando de teras que podemos llegar a almacenar en tarjetas micro SD. Es decir, ese proyecto es atractivo, ¿no? Obviamente va a haber demanda sin duda. De igual forma, disponibilidad de insumos, ¿no? Si es que hay en mi país, en mi región o donde se vaya a establecer el proyecto, la cantidad de insumos suficientes. O si lo puedo llegar a comprar, adquirir o importar. De igual forma, la localización va a tener un punto muy importante para tomarse en cuenta. Un plan estratégico comercial y otras consideraciones dependiendo del tipo de proyecto. Mientras más específico sea, como el tema de las tarjetas SDD 2 teras, vamos a tener que consolidar más información, ¿no? Para esto, por ejemplo, voy a tener que saber cuánto podría llegar a costar, para así cuánto podría llegar a ganar yo, ¿no? Por ahí está demasiado caro. Acá, por ejemplo, nos salen muy costosas, ¿no? Micro SD de 2 teras. La mayoría son en gigas, ¿no? Si hay pendrives de 2 teras. Aquí está la SD de 2 terabytes. Si el precio está bien, había que adquirirlo, ¿no? Estoy dudando yo del precio. ¿Cuál será el precio final? Hay que consultar si estos son dólares americanos o son pesos en ese país, ¿no? Entonces hay que ver cuál sería el posible precio final de ese tipo de productos, ¿no? A ver, le daré comprar ahora. No puede ser que en Chile esté en pesos, ¿no? La ubicación está en Chile y de ahí que podemos ir viendo tal vez el tipo de precio, ¿no? Tal vez sea 63.000 pesos chilenos, ¿no? Eso hay que averiguarlo. De igual forma vamos a tener que ver la viabilidad de este estudio desde una parte inicial hasta una parte final, ¿no? Ver ya probablemente ya validado la viabilidad, el primer lote de prototipos que yo puedo generar de este tipo de tarjetas, ¿no? Validar su funcionamiento es importante, su tiempo de vida útil, cuántas
escrituras me soportará esta tarjeta SD, ¿no? Algunas tarjetas ya vienen predeterminadas, ¿no? Te soportan hasta 4 escrituras. Haces la quinta escritura y la SD se arruina, ¿no? Se friega. Es decir, te sale error. Error, la dirección no está disponible, tal vez se eliminó el archivo, entonces te sale una serie de errores, ¿no? Ver hasta qué capacidad se puede llegar a escribir ese proyecto. Un segundo lote de prototipos ya validados, hacer una homologación, ese término lo han debido escuchar en celulares, ¿no? Es homologado, dicen, ¿no? Desarrollo de proveedores y de ahí una rampa de producción para ya implementar el proyecto. Todo va a comenzar con ese tipo de ideas, la inicialización, una planificación, un seguimiento, control, ejecución hasta su cierre. Es decir, el cierre ya es cuando se va a colocar recién la puesta en marcha de la empresa. De igual forma va a tener que surgir otro tipo de etapas, ya dependiendo de su etapa de implementación, ¿no? Probablemente antes de eso hay que hacer un estudio básico del proyecto para ver su viabilidad. Hay que aprobar solicitud de permisos de todo tipo, ¿no? Medioambientales, de la alcaldía y demás. Hay que verificar el proyecto constructivo y comenzar la construcción del mismo. La parte civil obviamente es sencilla comparada a la parte de nanotecnología que vamos a tener que implementar. Hay que ver la diferencia, ¿no? Construir un área de producción de micro SDs probablemente no sea tan complicada, pero implementar la tecnología, capacitar a personal especializado que vaya a realizar esas tareas específicas de producción de CDs, eso sí va a ser más difícil, ¿no? Otros factores que determinan el tamaño va a ser la variable más importante, la demanda, ¿no? Habrá demanda de 2 terabytes de tarjetas SDs. Ustedes díganmela, ¿no? Pueden enviar una encuesta de acá a una semana y ver qué cantidad de población está interesada en ese tipo de tarjetas. También el tamaño se puede ir adecuando posteriormente. Cuando exista mayores requerimientos de operación del mercado, es la consulta, ¿no? Probablemente tengamos pedidos a nivel mundial de este tipo de tarjetas, ¿no? Y no vaya a soportar nuestra capacidad de producción respecto a esas. Imagínense que nos piden en China y Estados Unidos. Van a querer millones, ¿no? No van a querer unas cuantas tarjetas. Definir o analizar el mercado es un factor muy importante también a tomar en cuenta. Ver cómo está el mercado de SDs, ¿no? Tal vez ya haya otro tipo de tecnología alternativa física de transporte de datos. Podemos analizar, ¿no? ¿Qué hay más pequeño que este tipo de tarjetas que puedan llegar a transportar 2 teras? Había que consultar y verificar eso, ¿no? Veamos si existen algunas consultas en nuestro chat de Facebook. Aunque si tienen consultas de igual forma lo pueden pasar al chat de Facebook y me las van a ir enviando, ¿no? Esto viene a ser la actividad que va a identificar los diferentes tipos de mercado que existen, ¿no? Alternativos a esa SD que les mostraba qué tipos de mercados hay. Los que manejan pendrive, por ejemplo, o flash memory, ¿no? Los que manejan discos duros, ¿no? Pero estos discos duros externos son grandes, ¿no? De ahí la diferencia.
o los que manejan discos duros y a la vez sólidos, ¿no? Otro mercado también que podría probablemente ganar nuestra cuota de mercado, ¿no? ¿Qué tal si se van a ir a buscar o preferir un disco sólido, ¿no? A ver, busquemos por si acaso para observar. Disco sólido, ojo, no el normal, de 2 teras. Hay los que se pueden instalar a la computadora y también los portables, ¿no? Yo en este caso lo quiero portar, por ejemplo. No quiero que esté instalado, ¿no? Quiero llevarlo a cualquier lugar. Y evidentemente probablemente ya haya ese tipo de discos sólidos de 1 tera o 2 teras o más, portables, ¿no? Ahí están algunos discos. En este caso son los comunes, ¿no? Pero no son los sólidos. Hay que buscar un disco sólido, así, SSD de 2 teras, pero portable, ¿no? Entonces el mercado es competitivo, nos da varias opciones y yo debo elegir y pronosticar, ¿no? Qué tan exitoso sería mi proyecto de micro SD de 2 teras. De igual forma, tenemos otro factor, el mercado que estudiar, ¿no? Las situaciones básicas del tamaño en las que la demanda total que esta sería menor que las unidades producidas. ¿Qué tal si solo el mercado va a adquirir 10, pero yo voy a producir 10.000 unidades? Nos va a ir mal, ¿no? O la cantidad sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. Yo voy a instalar una capacidad de 1.000 y el mercado me va a pedir los 1.000. Debemos establecer un equilibrio, ¿no? Este sería un proyecto riesgoso, les comento. Y lo mejor sería que la demanda siempre sea superior que las unidades producidas, que el mercado me dé o me solicite, por ejemplo, 10.000 unidades de CD y yo vaya a producir parte de estas, ¿no? Yo vaya a producir, por ejemplo, unas 1.000 unidades. Entonces, la venta ya es casi segura, ¿no? Para ese tipo de producto y el proyecto se vuelve atractivo. Para determinar el tamaño se define también la función de la demanda con la cual se va a llegar a enfrentar mi proyecto. Obviamente debería tener sí o sí demanda, ¿no? Tenemos la localización, otro punto importante, donde debemos analizar la cantidad de demanda proyectada a 10 años mínimamente. Está el quinto año, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo, que tiene que ver con la distribución geográfica del mercado. También el aspecto geográfico determina nuestro tamaño. Diferentes plantas, diferentes lugares y número de turnos, ¿no? Probablemente algunas plantas tengan que funcionar en más de un turno, ¿no? 3 turnos. Y se complica la cosa, ¿no? Por ejemplo, el transporte, ver qué tan fácil es llegar a la planta, el mercado y demás. De la disponibilidad de los insumos, de igual forma hay que ver 3 aspectos, ¿no? Ver si es que hay personal calificado para manipular maquinaria de nanotecnología en nuestro país, hacerla funcionar, hacerle el mantenimiento a esa maquinaria, puede ser difícil. Probablemente voy a necesitar de el acompañamiento de otra tecnología adicional para manejar ese tipo de maquinarias, ¿no? También hay que ver si existen los materiales correspondientes en ese lugar, es decir, los insumos. Habrá fábricas de molde de plásticos,
fábricas de, de ese tipo de placas, por ejemplo, o yo me voy a fabricar la placa como tal. De igual forma con el tema financiero, ¿no? ¿Cuánto tendré que tener de costo de operación garantizado, ¿no? Este costo de operación involucra que yo vaya a tener salarios y inversión en cuanto a materia prima garantizada, ¿no? Costo de operación. Los insumos podrían estar no disponibles en la cantidad o calidad deseada. Si es que se va a requerir algún metal específico, por ejemplo, puede que no exista en mi mercado y yo tenga que realizar una importación. Si es que voy a importar, el costo de mi producto indudablemente va a subir de precio, ¿no? La disponibilidad de insumos que influyen en los costos, ya sea mayor o menor, si es que hay materia prima in situ, como es el litio en el Salar de Uyuni, ¿no? Está ahí in situ, hay materia prima. Yo podría generar proyectos a partir de esas, ¿no? Producir lo que son pilas alcalinas, producir lo que son pilas recargables, producir baterías de distinto tamaño, producir otro tipo de incluso aparatos a partir de este litio que está in situ, ¿no? También analizar la disponibilidad de insumos a futuro. ¿Cuánto más habrá de esto? Tal vez ya se va a acabar. Tal vez algunos van a optar por la tecnología de otro metal precioso como el sodio. Van a comenzar a realizar o a fabricar baterías de sodio que están más disponibles que las de litio, son más económicas. Entonces, esa es la competencia que hay que analizar, ¿no? Tal vez van a ganarme con ese tipo de tecnología y ya mi producto vaya a no ser requerido. La disponibilidad de insumos está relacionada con otra variable, ¿no? Localización. Mientras el transporte de el insumo sea cero o tienda a cero, todos felices, ¿no? Pero si es que yo voy a tratar de importar, me van a cobrar fletes, transportes aéreos o terrestres, marítimos, el costo ya va a subir y va a ser un factor que puede llegar a limitar el costo de mi producto. Cuanto más lejos las fuentes de insumo, más costo para el proyecto, ¿no? Eso va a llegar a aumentar el nivel de costo de operación. En sí va a ir en un término que se llama deseconomía, ¿no? Menos ganancia. La localización determina la opción de tener una gran planta, ¿no? Varias plantas para diferentes demandas, incluso se podrían proyectar. Cuanto mayor sea el área de cobertura, mayor va a tener que ser el tamaño del proyecto. Si yo quiero comercializar esas tarjetas SD de 4 teras, por ejemplo, no me voy a limitar al mercado nacional, que tal vez me pida máximo 500.000 unidades, ¿no? Con eso ya va a estar cubierto el mercado nacional. En lo posible voy a tratar de vender a mercado internacional. Entonces voy a necesitar un tamaño de proyecto superior al estimado a nivel nacional, ¿no? De la estrategia comercial, lo propio, el tema de rentabilidad. A mayor rentabilidad y se llega a asegurar el proyecto, ¿no? Mientras más rentable, en teoría parecería ser un proyecto, vamos a tener más probabilidad de que el proyecto vaya a ser exitoso, ¿no? Hay que concentrarse en el segmento específico del mercado rentable, ojo, qué mercado estaría potencialmente
siendo rentable este tipo de dispositivos. Uno debe tener una perspectiva, ¿no? A jóvenes de 10 años, probablemente no, ¿no? Es que todo a personal que vaya a tener estudios universitarios quizá para arriba, ¿no? Hasta personas que vayan a cumplir su ciclo laboral. Entonces ya tengo un estimado de a qué población yo podría llegar potencialmente, ¿no? Un plan comercial de igual forma es información para definir el tamaño del proyecto, mediante qué medios voy a llegar a vender el mismo y demás. De la tecnología, esto es muy importante hablando de SD, ¿no? Sabemos que pretenden reemplazarse muchas veces sistemas de almacenamiento de información por otros dispositivos mejores, ¿no? Si bien a las SD todavía no las están reemplazando por el momento, nada me dice que de acá a un tiempo vayan a construir un chip aún más pequeño que llegue a tener esa capacidad de información, ¿no? O que estos discos duros vayan a reducirse más de tamaño, ¿no? O llegue a generar algún tipo de ventaja adicional a las SDs. Por eso que hay que hacer un estudio delicado de la tecnología, ¿no? Si es que vamos a incurrir en este tipo de fábricas tecnológicas, debo tener muy en cuenta que debería tener un departamento especializado de investigación y desarrollo, ¿no? Para que año tras año vayan innovando estos productos, así como los hacen los chinos, ¿no? Los chinos mediante sus universidades o empresas van generando estos tipos de tecnología y últimamente han ido mejorando, ¿no? Antes sí eran una copia barata, pero hoy en día se puede llegar a tener productos chinos de elevada calidad. De igual forma, la economía del proyecto, ¿no? Esa palabra es clave. Todos los proyectos presentan una desproporcionalidad entre tamaño versus costo de inversión. Es por eso que hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Ni tan grande ni tan pequeño, sí o sí un punto de equilibrio, un tamaño óptimo de planta. Por ejemplo, el aumento de tamaño va a llegar a aumentar costos de inversión, ¿no? Es por eso que hay que llegar a visualizar y evaluar de forma interna y formal este tipo de estudios. También de forma externa, no podemos recurrir a consultoras especializadas para ver el tema y evaluar bajo distinta perspectiva, ¿no? Este es, por ejemplo, el grado de influencia que pueden llegar a tener. Está en esta matriz clasificado como un grado de influencia muy alto, alto de influencia, entre medio y bajo, bajo de influencia, y una influencia muy baja en ese factor, ¿no? Sí, como también está visualizado aquí el tema de posicionamiento del proyecto, ¿no? Si es un proyecto, por ejemplo, muy, muy bueno, un proyecto que podría ser medianamente bueno, poco agradable, un proyecto neutro, como el tipo de proyecto social, por ejemplo, el fin es satisfacer necesidad, no tanto así obtener ganancias. De igual forma, otro tipo de factor, ¿no? Que podría ser un proyecto muy favorable en este caso, de mucho interés. Hay que ver dónde nos encontramos, ¿no? Para poder generar y ejecutar el proyecto. Y eso viene determinado ya en la etapa de planificación antes de ejecutar, ¿no?
Posteriormente a la ejecución solo queda hacer cierre y a lo largo de la ejecución un seguimiento y control. Por eso que hay que tener claro de la optimización del tamaño. La determinación del tamaño debe basarse en dos condiciones. Relación precio-volumen, que me va a dar la elasticidad de la demanda, y costo-volumen, ¿no? Que me va a dar la economía o la deseconomía. Este análisis tiene por objeto estimar costos y beneficios de diferentes alternativas. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D. Debemos generar mínimamente dos alternativas, ¿no? Para el proyecto. Mínimo dos. Posibles de incrementar y determinar el valor actual neto, lo que se le llama el BAN en proyectos, ¿no? También el estudio de mercado es igual al estudio de la elasticidad de precio de la demanda. Ejemplo, bajar el precio para utilizar la capacidad ociosa, ¿no? Si mi planta es demasiado grande y yo produzco, por ejemplo, al 20% de capacidad, tengo una capacidad ociosa que está parada, detenida, ¿no? Al 80%. No me conviene perder posible 80% de capacidad instalada, ¿no? Por eso es que yo puedo bajar algo de precios para ir funcionando acorde a la capacidad instalada. También a partir del estudio de el TIR, la tasa interna, desde todo no se puede determinar el tamaño del proyecto. Esos dos principalmente, ¿no? El BAN y el TIR. Todo va a comenzar de una parte inicial. Podemos hacer tareas paralelas, subtareas, si es que lo vemos conveniente, hasta cerrar la tarea final, ¿no? Y el proyecto se va a ir dividiendo de esa forma en varios puntos que se van a ir subdividiendo y hay que ir a elaborar de forma adecuada cada uno de los puntos de mi proyecto. Vamos a necesitar planificar bastante la gestión del alcance del proyecto, recopilar éxitos, definir el alcance y crear la WS o el desglose del alcance del proyecto. También vamos a tener que considerar el comportamiento futuro de la demanda, ¿no? Esto va a llegar a durar, pero les apuesto que no 100 años, ¿no? 100 años con este tipo de tarjetas, lo dudo bastante. Ya en 10, 15 años va a llegar a surgir otro tipo de proyecto, ¿no? Es por eso que hay que evaluar muy bien eso. El mercado puede ser creciente y hay que darle mayor relevancia dependiendo de su grado de influencia. Definir un tamaño inicial suficiente para responder a futuro. Y el tamaño crece a tasas diferentes, ¿no? En relación al aumento de la planta. Es un ejemplo, es un modelo menos frecuente, pero se da a veces que la demanda interna de insumo llega a tener un costo mínimo en el que se maximiza el VAN o se asume que los beneficios son constantes. Se pueden tener escenarios de estudio, ¿no? ¿Cuál será la localización adecuada de un proyecto, por ejemplo? La localización puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto. Como escuchaba hace tiempo, ¿no? Hay proyectos que necesitaban
elevado caudal de gas natural para poder funcionar, pero justo esa región no tenía producción de gas natural o no tenía una toma o sistema de distribución de gas natural y por ende, por lo menos esos años, el proyecto fracasó, ¿no? De igual forma, la localización tiene que ver con los criterios económicos, estratégicos, institucionales, preferencias o a veces emocionales, ¿no? Cuando se le ha prometido a una región varios años ir implementando algún tipo de proyecto, ¿no? La localización debe ser a largo plazo y esa es una decisión crítica a tomar a veces, ¿no? Se debe hacer un análisis integral de variables. El estudio de la localización involucra la planta productiva y oficinas administrativas. Y eso es relativamente sencillo de manejar. Lo complicado es el mercado y materia prima, ¿no? La localización tiene un efecto condicionador sobre la tecnología. Costos de operación sobre todo, eso lo hemos visto en la realidad. No solo es implementar una planta en una región alejada, ¿no? Por ejemplo, el Polo Norte, imaginemos. En el Polo Norte estamos hablando de eh, eh, la parte del hemisferio norte de nuestro planeta, ¿no? Llevar insumos hasta ese lugar va a ser muy complicado, ¿no? Por más que se tenga servicios y demás, se va a tener complicaciones en el sistema de transporte. El transporte sí mismo va a costar, ¿no? Bastante, mucho económico. Y si bien ese proyecto puede estar bien implementado, la localización afectaría directamente a su funcionamiento. Su costo de operación estaría comprometido eternamente, ¿no? En el Polo Norte. Hay más de una solución factible adecuada y eso se le llama prefactibilidad, no solo una posible solución, ¿no? Por eso se hace un estudio. Siempre generamos una opción 2, una opción 3, para ver cuál sería la mejor a tomar en cuenta. La teoría de estudios se reduce a ganancias máximas y para eso vamos a tener que tener una localización que le otorgue mayor utilidad, que esté más cerca de mi mercado final, ¿no? Así como esté más cerca de mi materia prima o un lugar intermedio, ¿no? Entre producto final, mercado final y mercado de materia prima. El estudio se realiza con distintos grados de profundidad. Estudios de factibilidad, por ejemplo, o estudios de prefactibilidad o a nivel perfil incluso. Pero para comenzar a realizar estudio hay que llegar a tener y acatar nuestro reglamento básico de preinversión. Si es que vamos a estar en el tema público, ¿no? Si soy un privado también puedo llegar a generar mi propio reglamento básico de preinversión. Lo buscaré mientras generan preguntas. Este reglamento básico de preinversión. Es una normativa, por ejemplo, que te da los puntos mínimos que deberías llegar a cumplir. Emitida como resolución ministerial, ¿no? Ahí está, lo vamos a volver a observar. Si es que está libre. Mm, Y debemos seguir cierto lineamiento.
Ya que se descargue un breve instante y lo abrimos. De igual forma, el estudio se realiza con distintos grados de profundidad que mencionábamos, dos etapas principales, macro, localización y micro, ¿no? Probablemente es mejor implementar una fábrica en otro país, ¿no? Factores de localización, medios y costos de transporte, me derivan a dinero, ¿no? Disponibilidad del costo de mano de obra, también dinero. Cercanía de la fuente de financiamiento, algo de dinero. Factor ambiental, dinero, ¿no? Hay que hacer monitoreos, recuerden, en cualquier rubro de cualquier empresa. Y involucra hacer informes ambientales anuales, ¿no? El IAA. Cercanía del mercado, también costo, ¿no? Todos costos si se dan de cuenta. Costo y disponibilidad del terreno, topografía del suelo. Si es un suelo muy accidentado va a tener que intervenirse, ¿no? Y eso es costos. Estructura impositiva legal, costo. Disponibilidad de agua y servicios, costos si es que no las hay, ¿no? Imaginemos que no hay alcantarillado en ese lugar, no hay red eléctrica de elevada potencia, costo. Comunicación, costo. Manejo de residuo, costo. Todo es costo, ¿no? Y otros estudios de igual forma llegan a costar. De los métodos de localización hay factores no cuantificables y otros cuantificables. Los no cuantificables pueden ser antecedentes industriales, por ejemplo, ¿no? Si sé que es un lugar donde varias industrias han tenido éxito, pues me voy a instalar ahí, ¿no? Un marco prereferencial o un factor dominante hay que tomar en cuenta. Vamos a tener que observar muy bien el tema cuantificable que mencionábamos. Un factor preferencial, selección en base a preferencia personal. Y un factor dominante, no otorga alternativas de localización. Si es minera, obviamente vamos a tener que generar la planta o el yacimiento cerca de ese lugar, cerca de la beta, ¿no? Si es de petróleo, es lo propio, ¿no? Vamos a tener que implementar una planta de tratamiento básico, pero in situ, ¿no? En el lugar. Este es el reglamento básico de preinversión. 24 hojitas que yo puedo llegar a navegar. Tiene 4 capítulos. Ahí está el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Llega a generar este tipo de documento. Y se tienen los 4 capítulos, ¿no? Disposiciones, estudios de preinversión, cómo podemos realizar dichos estudios de preinversión, qué ayuda a la preinversión y cuánto ayuda a prefactibilidad. Justamente nos va a llegar a dar perspectivas mejores de cada proyecto, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a poder darnos de cuenta algunas perspectivas positivas o negativas de ese tipo de proyecto. Se tiene, por ejemplo, un estudio técnico que hay que realizar para preinversión de proyectos de desarrollo empresarial productivo. Los hay también de otro tipo de proyectos, ¿no? Los de apoyo al desarrollo productivo. Esto en cuanto a proyectos públicos, ¿no? O para proyectos de desarrollo social o para proyectos de fortalecimiento institucional o de investigación y desarrollo tecnológico. Hay que clasificar a cuál de estos pertenece mi proyecto. De ahí hay proyectos de inversión menores, por ejemplo, medianos y mayores. Y hay requisitos, ¿no? Para el tipo de contratación llave en mano por los que opta a veces el Estado, ¿no? Proyectos tipo modular,
y programa de inversión. Y metodologías para la fase de preinversión, ¿no? Hay metodologías, por ejemplo, de evaluación de proyecto de inversión, evaluación financiera, obviamente, costo eficiencia, cuenta eficiencia y instrumentos operativos de la preinversión. Este es el reglamentito que hay que llegar a estudiar, ¿no? Por eso es importante la prefactibilidad que antes se mencionaba ese concepto, ¿no? La prefactibilidad es una fase de estudio básico en la que yo puedo descartar o continuar el proyecto. De continuar, o sea, se hacía un proyecto de factibilidad y de la factibilidad se hacía ya un proyecto a diseño final, ¿no? Es decir, cada vez se iba perfeccionando más y más el proyecto hasta ya tener este diseño final y ejecutarlo, ¿no? Pero prefactibilidad te ayuda a continuar o descartar ese estudio. Acá nos dice, por ejemplo, que es preinversión, ¿no? Es una fase del ciclo del proyecto y ustedes lo van a ir estudiando, ¿no? Contiene varios componentes. Obviamente debe haber viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Todo eso contempla preinversión. Es decir, es una versión mejorada del TESA que antes se manejaba, ¿no? Estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales. 4 ámbitos. Ahora no puede contener la parte técnica, económica, financiera, legal, social, institucional, medioambiental, de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. Ya es más integrada, la versión mejorada, ¿no? Está su marco normativo, la Constitución, obviamente, y algunas leyes. Y que consiste en realizar un estudio de preinversión. Antes se llamaba prefactibilidad, ¿no? Prefactibilidad o estudios de identificación, luego se llamaron. Ahora se llaman estudios de preinversión, ¿no? Es un estudio de diseño técnico de preinversión para la ejecución de proyectos de inversión pública. No se va a elaborar un solo estudio de diseño técnico de preinversión, independientemente del tamaño, complejidad, monto, cuyo contenido debe proporcionar información objetiva, confiable, correcta y demás. Y para esto hay que cumplir algunos puntos, ¿no? Una justificación del proyecto, la idea del proyecto, la idea central, compromiso social, situación legal, afectación de derechos si es que hubiera, posibles impactos ambientales, riesgo de desastres y otros aspectos necesarios. Y conclusión y recomendación, ¿no? Hasta ahí termina el proyecto de preinversión. De los términos o el contenido que debe contener es la parte de justificación, objetivos, alcances, metodología, actividades, productos e información legal, estimación de la duración, personal, presupuesto con memoria de cálculo y anexos, ¿no? Por tipos de proyectos se van a clasificar estos 5, por ejemplo. Mi proyecto puede pertenecer, si es público, acá, acá, acá o acá, ¿no? De esa forma vamos a ir evidenciándolo y guiarnos en base a ese contenido básico que piden estos tipos de estudio, ¿no? Si es que vamos a hacer estudio de mercado, ya la norma me establece, ¿no? Debe cumplir sí o sí o no te voy a aceptar análisis de la demanda. Debe tener análisis de la oferta. Estructura del mercado con precios. Análisis de ventajas competitivas y estrategia comercial. Si le falta un punto, entonces rechazar, ¿no? Definición del negocio de igual forma, ¿no? ¿Qué alternativas
de tamaño de proyecto hay. Análisis de la localización. Para la ingeniería del proyecto, el punto 7, ¿no? Aquí es donde ingresamos nosotros los técnicos. Personalmente hemos ingresado también, ¿no? Para la parte de diseño de ingeniería del proceso de producción, por ejemplo, se requiere un especialista en el área. Determinación del proceso productivo, de igual forma, cómo vamos a fabricar esa tarjeta SD. Nanotecnología, picotecnología, ¿qué tecnología usa? Definición del tipo de maquinaria y equipo, layouts y análisis de balance, ¿no? ¿Qué paquete tecnológico en producción primaria utilizaríamos? Ahí viene el punto 2, ¿no? Seguridad industrial, diseño de infraestructura, ingresa el ingeniero civil, ¿no? Que va a realizar el diseño de obras civiles a detalle con memoria de cálculo, cómputo métrico, análisis de precio unitario. Va a ingresar con su plano constructivo y presupuesto de ingeniería civil, ¿no? Cronograma de ejecución y especificaciones técnicas. Equipamiento, y ahí se especifica la cantidad, qué tipo de equipo y cotizaciones y presupuesto, ¿no? Muy importante. ¿Qué resolución es? Nos consultan. Es la RM 115 quebrado 2015, ¿no? Acá está el nombrecito. O sea, resolución ministerial 115, ¿no? Obviamente actual. Equipamiento y esta capacitación y asistencia técnica, evaluación medioambiental conforme a la ley medioambiental, la ley 1333 con sus reglamentos, ¿no? Reglamento en materia de contaminación hídrica, para el tema de agua, por ejemplo. Reglamento en materia de contaminación atmosférica, por ejemplo. Reglamento en materia y todos los reglamentos medioambientales que existan, ¿no? Es que voy a tener la parte de áridos y agregado como explotación, ingresa. Si es que voy a tener otras áreas, pueden ingresar ahí. Análisis de medidas de prevención de riesgo ante desastres, determinación del costo de inversión. Muy importante esto, no tanto de la construcción, diseño del proceso, costo ambiental, supervisión y fiscalización. La estrategia de ejecución, plan de ejecución, estructura organizacional y análisis financiero. Para análisis financiero tienes que cubrir, me dice la norma, plan de inversiones, ¿no? Estructura de financiamiento, costos, ingresos, punto de equilibrio hay que determinar, depreciación de activos y amortización, balance general, estado de pérdidas y esto, ¿no? Flujo de caja. Cumplimos eso, nos van a dar el visto bueno. Muchas veces se arman carpetas enteras sobre estas temáticas. Evaluación financiera, económica y análisis de sensibilidad. Acá nos planteamos distintos escenarios, ¿no? ¿Qué tal si la materia prima sube un 20%, 30%? ¿Qué tal si, no sé, el precio del producto baja un 10%, un 15%? Distintos tipos de escenario, ¿no? Cronograma de ejecución, pliego de especificación técnica y conclusiones y recomendaciones. Puntos relativamente sencillos parecerían, ¿no? Pero se van a ir complicando y armando carpetas íntegras de ese tipo de proyecto. Para desarrollo productivo, de igual forma hay el marco, ¿no? Aquí está la situación, los objetivos, estudio de mercado, casi se repiten los puntos un poco. Análisis económico, estructura y demás. Para el de desarrollo social, aquí se afecta un poco el objetivo ya no es tanto conseguir ingresos, ¿no?
El diagnóstico, estudio de mercado, tamaño, ingeniería del proyecto, se va repitiendo y hay que llegar a elaborar conforme esos puntos. Y fortalecimiento institucional, ya. El producto es relativamente más fácil, ¿no? Ahí, de investigación tecnológica, lo propio, se va repitiendo algo. Y podemos tener proyectos de inversión menores, medianos y mayores, ¿no? Los que vayan a costar $1 millón, 20 millones, 200 millones, 400 millones de dólares, y hay que clasificar ese tipo de proyecto. Ingresa una vez más a el SAFE, ¿no? A evaluar qué tipo de proyecto es. Y para llave en mano, y esto ya tiene especificaciones, ¿no? De acuerdo a la complejidad, puede optar por llave en mano. Nivel de especialización, llave en mano. Oferta de proveedor, llave en mano. Tecnología única, innovadora, puede ingresar a el tipo llave en mano. Transferencia tecnológica y capacitación, llave en mano. O análisis de ingeniería puede ingresar al proyecto tipo llave en mano. Y de esa forma se va elaborando un proyecto del tipo de inversión pública, ¿no? Ahí está el PAN-F que hay que llegar a evaluar y demás. Eso les quería mostrar como una parte de la norma, ¿no? Que mencionábamos. ¿Existe diferencia en proyecto A, diseño final y proyecto de inversión? Sí, ¿no? La de diseño final obviamente ya tomado en cuenta hasta qué tipo de pernos vamos a utilizar, qué tipos de tornillos, cuántos metros específicos de cableado, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a necesitar 77.2 metros de cable de cobre, diámetro 3 milímetros de un solo hilo. O sea, es bien específico el de diseño final, ¿no? Bien específico. Mientras el proyecto de preinversión solo me dice cables, ¿no? Un relativo. Quién sabe ni haya el tema de cables, solo diga instalación eléctrica, ¿no? Nada más. Mientras en el de diseño final ya dice qué tipo de cables, especifica una serie de ítems a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cables de otro tipo. Cable color azul, 100 metros, de 4 milímetros, de 3 hilos, de paso de cobre. Entonces es más específico el de diseño final, ¿no? Que te da incluso a veces hasta la marca, ¿no? O marcas diferenciadas por lo menos. Método de evaluación, hay que tomar en cuenta antecedentes industriales, tal vez hayan, no les haya ido bien a algunas empresas o hayan sido exitosas, ¿no? Hay que realizar revisión del emplazamiento de otras industrias en el pasado. Tal vez tuvieron problemas de electricidad, había mucho corte o no se satisfacía la capacidad de provisión de agua potable o no había gas o no se tenía servicios. Hay que analizar ese tema. Ese método es limitado, tiene que ver con el desarrollo de la sociedad. Un factor referencial, la selección en base a referencia personal. Un factor dominante puede ser el que no otorga alternativas de localización. No hay, ¿no? Prácticamente minería, obviamente, donde esté pues el mineral explotándose, ¿no? Métodos de evaluación. Existe el método cuantitativo por puntos de ponderación, por ejemplo, donde le podemos dar determinados pesos a los factores. Cercanía del mercado, 10%. Costos de insumos, 25%. Clima, 10%.
y así sucesivamente ir ponderando pesos para calificar. Y aquí está el lugar 1, lugar 2, calificación, ponderación que se le va a llegar a dar a cada lugar y vamos a seleccionar la opción ganadora. Otros métodos los dimos anteriormente en el curso de proyectos también, ¿no? Existe el método de Brown y Gibson, el método de maximización del BAN, o el de demanda de las áreas de influencia, o el método basado en el punto central, ¿no? O un punto de equilibrio. El proceso de capacidad de producción hay que definir la capacidad que vamos a llegar a instalar en planta. Va a ser el techo máximo de obtención de bien o servicio. Puede lograrse por unidad productiva durante el periodo de tiempo acotado, ¿no? Por día, por ejemplo, por semana, por mes, puedo tener una capacidad ya productiva tentativa, ¿no? En base a un valor medio o variabilidad que exista de la demanda. La capacidad de producción son las unidades que se estima producir cuando estemos en el máximo nivel de producción, es decir, al 100%, ¿no? Es un indicador y se utiliza principalmente en gestión empresarial. Si se produce por debajo de una capacidad de producción, esa unidad no está siendo explotada en su máximo rendimiento. Para esto sí nos interesa producir sí o sí al 100% de capacidad, ¿no? En lo posible, todos los días. La capacidad de producción está ligada a la inversión o desviación y para calcularla se debe considerar la utilización de los recursos de forma óptima. De la diferencia, la capacidad de producción y volumen de producción. Capacidad de producción es la cantidad máxima que podemos producir. Volumen de producción es la cantidad que estamos produciendo o que he sido capaz de producir en condición normal. Normalmente suele ser inferior al 100% pronosticado, ¿no? Diferencia la capacidad de producción y la capacidad óptima de producción. La de producción es la cantidad máxima de bien a producir, pero la óptima es el máximo lugar al que puedo llegar a producir con una unidad productiva de forma sostenida. Eso en condición normal, ¿no? De la planificación de la capacidad de producción se tiene la planificación, por ejemplo, hay que ver la cantidad que vamos a llegar a producir periodo tras periodo. Para la planificación se debe tener en cuenta el factor tiempo, ¿no? Todo es medición de tiempo. Se debe estimar el nivel de capacidad de producción de distintas unidades a un nivel óptimo, ¿no? De igual forma puede ser una planificación a corto plazo. Por ejemplo, ¿qué vamos a fabricar esta semana? Una planificación a mediano plazo que vamos a fabricar en este mes, ¿no? Y una planificación a largo plazo que vamos a hacer a lo largo del año. Y podemos llegar a observar este tipo de influencia debido a una probabilidad alta de la demanda, probabilidad media, probabilidad baja quizá, ¿no? Y al impacto sobre el proyecto, puesto que la cantidad a ser producida va a influenciar directamente, ¿no? Podemos tener tal vez un factor sin impacto, podemos tener tal vez
una reducción en los márgenes de ganancia o reducción media en los márgenes o alta reducción a causa de esto, ¿no? Y ahí el proyecto ya puede fracasar. O un gasto completo de márgenes o podemos tener un costo de atraso incluso conforme a los ingresos pronosticados. En vez de que ingrese este mes una ganancia de 100, puede ingresar menos, ¿no? Retrasarse eso a otros periodos. En la planificación, otros factores, hay que hacer la previsión de la demanda esperada, pronóstico, ¿no? Identificación de la capacidad necesaria a satisfacer, la identificación de alternativas en caso de no satisfacer esa demanda, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Podemos duplicar línea de producción, evaluación y toma de decisiones, y estos factores permiten una planificación de la producción que determine un buen rendimiento. Acá está, factores internos y externos que podrían afectar la capacidad de producción. Y para eso existe evaluación de riesgos, ¿no? Que está riesgo A, riesgo B, C y D. ¿Cuál sería su impacto económico? Este es positivo, ¿no? Más 2000, este tiene cero de impacto económico, este más 5000 y este menos 1000. Impacto en el tiempo, ¿cuál sería? Este tiene 2, 10, 5, 0. Probabilidad de ocurrencia, 30%, 60, margen en el costo y margen en el tiempo, ¿no? Y se suma eso, obviamente, y se tiene que tomar en cuenta muchas veces a la estadística para poder evaluar. Factores internos que podrían afectar es nuestra maquinaria, ¿no? O en nuestro mantenimiento. No solo es comprar la máquina, ¿no? Y esperar que funcione años sin mantenerla. Generalmente al primer año ya una máquina nueva te da un bajón, ¿no? Sí o sí hay que hacer mantenimiento. Las instalaciones, tal vez me falta instalaciones, sean insuficientes, distribución de la producción y el proceso productivo. También la capacidad empresarial, los recursos disponibles, el sistema de control de calidad, gestión de puestos de trabajo, muy importante en los recursos humanos, gestión de trabajadores, diseño de productos o servicios, qué tal si los hago mal, mis SDs que estoy comentando, recursos financieros y otros de importancia. Los externos es el marco institucional, ¿no? ¿Qué tal irá mi institución? ¿Me afectará la política? Hay elecciones de acá a cierto tiempo. ¿Qué pasará? La legislación y regulación, ¿no? Hay nuevas normas que están saliendo, me van a afectar. Convenios sindicales, tal vez. Convenios de empresa. Capacidad de proveedores. Entorno económico. Competencia empresarial. O financiamiento. Todo esto puede afectar externamente, ¿no? Tipos de la capacidad de producción pueden ser una capacidad de diseño con la que viene la maquinaria, una capacidad efectiva si es que manipulo bien la maquinaria, una capacidad real, y a continuación veremos cada uno de estos. De la capacidad de producción, vamos a observar la capacidad de diseño. Esto va a reflejar la máxima producción teórica que podría alcanzar bajo condición normal ideal, ¿no? Si es que la máquina no para ni un segundo, si es que la maquinaria funciona desde el primer segundo del horario, que obviamente no se da, ¿no? Generalmente una máquina hay que calentarla 10 minutos antes mínimo, ¿no? Que esté ya operando, que esté encendida.
Por ejemplo, el volumen de impresión de una impresora. Alcanzar la capacidad implica que la impresora estuviera en constante funcionamiento de trabajo y que la mano de obra colabore con la máxima eficiencia. Soy un internet que va a imprimir, ¿no? Yo previamente debería tener todos los archivos abiertos, preprogramados, para que se vayan a imprimir archivos tras archivos sin parar la impresora, ¿no? A eso se refiere, pero operativamente ustedes saben que paramos, ¿no? Paramos para ver qué tipo de archivo vamos a imprimir. Este, por ejemplo, tal vez necesita una modificación, entonces estoy perdiendo capacidad de impresión. En breve vamos a mostrar los 41 formatos que tenemos disponibles para la gestión de proyectos. Eso se viene en breve. De igual forma, la capacidad efectiva, que como les mencionaba, ¿no? Puede haber algunas restricciones por mantenimiento, el personal y tiempo perdido. Entonces la capacidad se va a reducir. Y la capacidad real, ¿no? Esta es bajo un periodo determinado cuánto ha llegado a producir. Es útil al ser utilizado en conjunto con la capacidad de diseño y la efectiva, ¿no? Puedo yo ya tener tres rangos estimados de producción con capacidad real, efectiva o su capacidad nominal, ¿no? La finalidad es calcular la utilización de la máquina. Entonces, para la capacidad efectiva es la producción que se espera alcanzar en condiciones reales de funcionamiento. Uso de la capacidad es el cociente entre la producción real versus la capacidad de diseño. Permite saber este índice que tanto estamos aprovechando la máquina. Para calcular se debe contemplar el mismo tiempo y las mismas unidades. Eficiencia de producción es el cociente entre producción real entre la producción efectiva. La relación de eficiencia la obtenemos según nuestro índice se acerca o bien al 1 o bien al 100%, si es que vamos a hacer tanto por 1 o tanto por ciento. Demanda y capacidad sirve para determinar escenarios y estrategias, ¿no? ¿Qué pasa si la demanda es superior a la cantidad? Implica pérdida de clientes y competitividad. O una capacidad superior a la demanda conlleva altos costos de producción y funcionamiento. De la demanda y capacidad, la demanda superior a la capacidad. Fácil, ¿no? Hay soluciones para eso. Modificamos la estrategia de precios. Puedo aumentar precio, ¿no? Para que ya no me compren tanto, pero yo cubra la demanda nueva que puede existir, ¿no? Eso de acuerdo al tipo de bien. O mejorar la productividad, mejorar los procesos y elementos, contratar más personal si es que el proceso es manual, ¿no? Trabajar horas extra, por eso están optando las empresas, ¿no? O realizar subcontratación, de que una etapa me realice otra empresa, me facilite el trabajo y yo haga las labores de rutina fáciles con las que no cuento, ¿no? Otro escenario cuando la capacidad es superior a la demanda. Esto es un escenario feo, ¿no? Acá la solución es plantear una estrategia de precio, cosa de que salga mayor cantidad. O esta no es adecuada, pero hay que disminuir la capacidad de producción, pues, disminuir personal. O tener una estrategia de mayor publicidad y promoción. O realizar investigación de mercados, que es lo que podría estar fallando. Tal vez la gente no conoce mi producto, ¿no?
Tal vez la gente no conoce Pachabol, entonces cómo llegar a la gente debemos pensar, ¿no? Planeación de la capacidad de producción. Hay que considerar la demanda a futuro, que va a ir subiendo en teoría, y tiene que ver con el factor tiempo, ¿no? ¿Hasta qué tiempo yo puedo estimar esto? Capacidad ampliada incrementalmente, ampliar gradualmente la capacidad a través de los años, ¿no? Puedo ir escalando, duplicando turnos, triplicando turnos para que la maquinaria no pare, pero eso conforme los años, ¿no? La nueva capacidad se encuentra ahí. Y la demanda esperada es ese punto que se observa acá, ¿no? Llegar a visualizar. O la capacidad es ampliada eh, pues, gradualmente, varias veces. Es una primera capacidad y la estoy llegando a ampliar a una nueva capacidad. Cada vez ir ascendiendo, ¿no? O cuando la capacidad está retrasada respecto a la demanda. Es decir, yo puedo tener acá una demanda esperada, pero recién producir esa cantidad. Pero va a haber otra demanda esperada y recién poder estar produciendo esa cantidad. Entonces podemos tener esos escenarios, ¿no? Y la capacidad promedio buscando alinearse a la demanda. Estimar, ¿no? ¿Cuál sería de entre estas mi capacidad esperada? Como ejemplo, calcular la capacidad de producción que involucra muchos aspectos, ¿no? Estos. Ejemplo, tengo datos de tiempos de un proceso cualquiera. Aquí está. Se trabaja 8 horas. Los datos de la tabla muestran el tiempo que demoran para producir una unidad y el tiempo está en minutos. Refleja el tiempo estándar. Entonces yo puedo observar de acá, ¿no? Ver cuál es el promedio de mi capacidad producida, ver por qué se ha tenido problemas en los que han demorado más a este tiempo y tal vez tengamos factores a optimizar. Luego calculamos regla de 3, ¿no? Si 14.3 minutos he dejado a generar una unidad, ¿cuánto tardaré o produciré en 480 minutos? Por simple regla de 3 obtenemos, ¿no? Que en 8 horas podemos producir 32 unidades. 34 dirían unidades. Y capacidad efectiva, ¿no? Cuando la mano de obra no se trabaja de forma constante, por lo general se descuenta un porcentaje, ¿no? 15%, por ejemplo. Si la mano de obra no trabaja 15%, 100 menos 15 es 85% neto trabajado. Entonces, las 34 calculadas de la anterior planilla al 100% de capacidad, la multiplico por 0,85. Ya no voy a producir 34, ¿no? Sino solo 29 unidades como capacidad efectiva. Pero a la vez vamos a tener una merma, ¿no? De ese 85% vamos a tener 3% de merma. Es decir, de ese 29 vamos a llegar a tener el 0,83. Netamente vamos a producir 24 unidades. Se ha ido reduciendo, ¿no? Vamos a calcular la capacidad de producción y eficiencia. Hay que tomar el valor de utilización o el porcentaje de utilización, que es la producción real versus la capacidad de diseño. 24 unidades que hemos producido, dividido entre las
34 unidades probablemente producidas me da una utilización del 70% y su eficiencia, ¿no? Producción real versus capacidad efectiva. Es decir, 24 unidades dividido entre 29 que se podrían llegar a realizar y sube mi índice, ¿no? 82% de eficiencia en mi proceso productivo. Y eso se va a ir también a nuestro cálculo, ¿no? Ahora utilizamos los siguientes datos. Se trabaja 8 horas. Los datos de la tabla muestran el tiempo en que se demoran en producir una unidad. Está en minutos y refleja el tiempo estándar. Calcular capacidad de diseño efectiva con merma y eficiencia. Hay que hacer lo mismo, ¿no? Entonces de 5, 9, 5, ¿no? De estos vamos a ir sacando el promedio y observando y calculando la capacidad de diseño, la efectiva, tomando en cuenta la merma, al igual que el anterior ejercicio. Y la última parte, aspectos organizacionales, donde ya vamos a tener herramientas para la parte de proyectos. Hay varias, ¿no? Que me van a servir en distintas etapas, en etapas de estudio, en etapas de efectos económicos, en la etapa de factores organizacionales, en la etapa de costos. Tenemos 41 planillas que se va a facilitar en el curso que se viene, al mismo tiempo que tenemos software que vamos a visualizar en el curso también. Costos, donde vamos a poder ver costos de operación, por ejemplo, importancia de los sistemas administrativos, impacto del proyecto y análisis de contratos. Donde vamos a poder visualizar todo eso y gestionarlo a lo largo de etapas, ¿no? El curso que se viene va a ser de Project, por ejemplo, de igual forma de la parte de la ISO 21500, donde vamos a observar gestión de proyectos y ver cuáles son sus etapas y el PMBOK, ¿no? En su versión 7 se va a poder observar en nuestro curso que se viene en esta semana. Y vamos a poder estudiar, por ejemplo, distintas etapas y graficarlas, al igual que están acá en el software establecido respecto a las tareas. Y de igual forma, planillas que se van a llegar a tener para evaluar, por ejemplo, costos, ¿no? Costo de trabajo, costo de cemento, costo total, costo acumulado, que es la sumatoria de costos predecesores. Y tener este tipo de gráficos, ¿no? Hay que hacer para esa evaluación de la situación, definir contramedidas, informar y recopilar información. Todo es información en proyectos para poder generar este tipo de posibles puntos. Hitos se le llama y cuando el hito sea cumplido se va a colocar todo de negrito, ¿no? Cuando el hito esté parcialmente cumplido se va a colocar a medias. Entonces vamos a poder realizar planificación original de nuestro proyecto, una situación actual y una parte de previsión. Y veamos las planillas que tenemos para compartir, ¿no? Aquí está la hoja de control financiero, por ejemplo, en la que vamos a visualizar la temática financiera, es decir, todo el tema de costos, ¿no? Se va a poder visualizar en esta primera herramienta qué tipo de proyecto es, por ejemplo, el de implementación de una planta X. Le vamos a colocar el loguito, ¿no? Y obviamente vamos a colocarle la fecha, qué revisión es esta. Podemos tener varias revisiones, la revisión 5, por ejemplo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es mi cliente? ¿Cuál es el número de mi pedido? El costo total presupuestado, el estimado,
la desviación estimada. Las blancas son casillas de llenar y las plomitas son casillas ya calculadas. Y observen, tenemos un montón, podemos colocar un montón de tareas, las horas de mano de obra que van a implicar estas tareas, el costo de la mano de obra, costo de material, otros costos y el costo planificado que es la sumatoria por el costo unitario, ¿no? Esos son los costos planificados. Costos reales de igual forma, ¿no? Las horas reales ya no han sido 8, han sido 9 horas. El costo real del material, otros costos y el costo estimado. Y vamos a ver desviación entre los dos, ¿no? El planificado versus el real, para ver cuánto nos estamos desviando conforme al costo presupuestado. Vamos a tener aparte de esta que se está mostrando y se va a facilitar en el curso, otra planilla. Está guardada, le voy a colocar. Esta de control de cambios, ¿no? Nombre del proyecto, cliente, número de pedido, el total, cuántos están en trámite, cuántos están rechazados y aprobados con pedido, pendiente de pedido y ejecutado. Esta es la descripción del cambio, ¿no? Cambio número 1. ¿A qué fue este cambio, digamos? Se cambió de marca de maquinaria, se cambió de marca de proveedor y demás. ¿Quién es el responsable? El Estado puede estar pendiente o entregado. El costo, si tuvo un impacto en el costo y si tuvo un impacto en el plazo. El Estado, si ha sido aprobado este tipo de cambio. Y respecto al pedido, puede estar recibido como tener referencia de pedido. Y respecto al cambio, ¿no? Puede estar en ejecución, puede estar aplicado ya o puede estar pendiente. Más sus comentarios, ¿no? Control de cambios se utiliza para proyectos de igual forma. Pasamos a ver otra herramienta. Esta es la de lista de contactos. Ya relativamente sencilla, ¿no? Pero es también importante herramienta para gestión de proyectos. Puedo manejar 2, 3, 4 proyectos, ¿no? Y yo debo saber con qué proyecto debo tener contactos específicos. ¿Quién es mi cliente? Número de pedido, autor, fecha de visión hoja, el nombre de este contacto, a qué organización pertenece para este proyecto, ojo, ¿no? Se vincula de acuerdo al proyecto. Este va vinculado con este, ¿no? Para otro proyecto va a ser otra organización, cargos, responsabilidad de contacto e email. Otra herramienta, pues el cronograma con camino crítico, también es muy importante. Aquí define el proyecto, cliente, número de pedido, revisión autor, fecha de inicio, fecha final y duración en días, ¿no? ¿Cuántos días me va a durar este proyecto? Yo puedo comenzar el 2023 en enero, ¿no? Y obviamente le voy a sumar 9 días a esa tarea. Ahora puedo mover también esto de acuerdo a mis datos, ¿no? En mis datos está estipulado que va a durar un total de 9 días. Pero imaginemos esta que tarda 12 días, esta va a tardar 15, 16 días y se va a ir sumando, ¿no? Y de acuerdo a cada tarea planificada se van a ir sumando periodos de tiempo. Es como un proyecto, pero en Excel, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, se ha llegado a ampliar mi duración en días. Si va a haber vacaciones, se estipula, ¿no? En qué fechas. Y de esa forma vamos a ir generando mi planillita de cronograma con camino crítico, ¿no? Si tenemos ruta crítica o flexible. Tercera herramienta. Cuarta herramienta,
esta herramienta de acá, por ejemplo, que va a ser nuestro diagrama en tamaño A3, ¿no? Donde vamos a poder analizar la situación y entorno de nuestro proyecto, definir problemas, de acuerdo a eso, plantear objetivos, plantear análisis de causas, implementar contramedidas, realizar métricas y seguimientos de resultado y definir contramedidas. Quinta herramienta, el diccionario WPS, ¿no? ¿Qué proyecto es? ¿A qué cliente va a ir este proyecto? El número de pedido, autor, la fecha de visión y cuántas hojas son, ¿no? Denominar el paquete de trabajo y el código de la obra. Describir, en este caso, en esta parte, describir el criterio de aceptación y hacerlo aprobar, ¿no? Describir los entregables, si van a ser varios planos, por ejemplo, plano eléctrico, plano de construcción civil, layout y demás. Describir los recursos o responsables, costo estimado, duración, precedentes, antecedentes y fecha límite, ¿no? Nombre y firma de la misma. Definimos la lista de desviaciones del proyecto. Ahí está el proyecto, el cliente, número de pedido, autor, fecha de edición, hoja. Vamos a describir la desviación, solicitado por quién, en qué fecha y el valor que ha sido desviado, ¿no? La séptima y esta lista de entregables con código, esto, ¿no? ¿A qué proyecto corresponde esta planilla? ¿Qué cliente, autor, fecha de opción, cuántas páginas, descripción del entregable 1, qué código tiene este documento, qué código WPS, quién es el responsable, la fecha de requerimiento, la fecha de entrega, la revisión ante esta, pero de igual forma puedo tener otra fecha de revisión, ¿no? De entrega y revisión, de entrega y revisión hasta que esté aprobado este entregable del proyecto, ¿no? Podemos tener varios entregables que comentábamos. La octava, bueno, estos son los comandos que podemos manipular en AutoCAD. Se viene el curso de AutoCAD. Aquí tenemos comandos español e inglés, por ejemplo, 700 comandos, bastantes comandos que tiene AutoCAD, ¿no? Y a ver, veamos otros que tengo abiertos para ustedes. Las de actas de reuniones, por ejemplo, clave, ¿no? Este tipo de actas de igual forma son muy importantes. Ya lo vamos a producto, fecha, los participantes, la empresa firma, la distribución, empresa, temas tratados, tareas planteadas, asuntos, tareas y podemos tener varios ahí, ¿no? Otro que tengo abierto para ustedes, más herramientas para la gestión de proyectos. Vamos a observar ahora las agendas de reunión, ¿no? Es distinto el acta que la agenda. Nombre, participante, temas a tratar y responsable de sus temas. Más herramientas, tengo la de lista de control, kickoff, por ejemplo, que vamos a hacer antes de el proyecto cliente, identificación del director del proyecto, si está este identificado o no, antes, obviamente, el sponsor del proyecto, comité, objetivos del proyecto, antes de nada ya tiene que estar todo identificado, ¿no? Es kickoff, por ejemplo. Alcance del proyecto, presupuesto, plazo, todo esto debo saberlo antes de cualquier cosa, ¿no? Alcance, lista de entregables, organigrama, cronograma, plan de comunicación, definición de herramientas y demás. Para la gestión de proyectos. Más para la gestión de proyectos, informes de avance de proyecto, ¿no? Este el proyecto, cliente, autor, fecha,
Distribución, estado conforme con cronograma. Si está conforme, bueno, planificado, ganado, cronograma, índice de eficiencia del cronograma, comentarios, estado de las finanzas de igual forma, ¿no? Costo actual, valor ganado, variación del costo, índice de eficiencia de costos, el a facturar versus el facturado, el estado de los entregables, fecha y fecha de aceptación, ¿no? Puntos abiertos, si es que se tiene algunos que todavía están abiertos sin cerrar, los puedo describir en ese documento para proyectos. Certificado de aceptación de igual forma, ¿no? Cualquier cosa debe tener su respaldo y este certificado es el respaldo, ¿no? Aceptación parcial del proyecto y aceptación final del proyecto. Con el presente documento se certifica la finalización y aceptación de los siguientes entregables y allí firman, ¿no? Tanto el representante del cliente como el director. Más documentos, el de informe de avance, por ejemplo, ¿no? Esta situación de cronograma, si tengo atraso o no tengo atraso, hasta cuándo tengo plazo, comentarios, la situación respecto a finanzas, ¿no? Costo actual, el sobrecosto, si es que hay o no, la cantidad facturada, comentarios y principales puntos abiertos, ¿no? La fecha y responsable de seguimiento. Y de esa forma vamos a ir facilitando 41 formatos para la parte de herramientas de gestión de proyectos en el curso que va a arrancar esta semana, ¿no?